Hablamos de tiroides porque además esta semana se está hablando mucho en nuestro país porque se celebraba precisamente el 25 de mayo el Día Mundial de la Tiroides y hemos invitado al doctor Juan Manuel Zuviría, él es endocrino de la Clínica Universidad de Navarra. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Un placer tenerte en el programa. Y vamos a hablar de tiroides. Fíjate que ahora se ha puesto muy de moda hablar del sistema inmunológico, de las enfermedades autoinmunes, y cuando hablamos de la glándula tiroidea tenemos que hablar también de la relación que hay entre las enfermedades autoinmunes y esa glándula que tantas funciones tiene en nuestro organismo, doctor. Efectivamente, las enfermedades autoinmunes son uno de los principales factores a tener en cuenta para entender la patología tiroidea y que, bueno, para entender un poco pues, algunas generalidades, para empezar, ¿no? de la glándula tiroidea, bueno, pues está localizada en el cuello, ¿no? Todos tenemos tiroides, tiene forma de mariposa, sus dos lóbulos y bueno, y rodea a la tráquea en una parte estrecha que une los dos lóbulos, que le llamamos el istmo tiroideo, y produce las hormonas tiroideas, que tienen pues una serie de funciones, principalmente hacen una función de fondo del metabolismo. Claro que del si la organismo. glándula tiroidea está funcionando correctamente, no tenemos por qué enterarnos y cumple su función y nosotros nos encontramos bien. Pero es verdad que no sabemos por qué razones. Hay razones que tienen que ver también con nuestros genes. De vez en cuando ese funcionamiento se va a ver alterado. El teléfono está abierto para que ustedes puedan preguntar y consultar si tienen, pues seguramente a lo mejor muchos de ustedes padecen hipertiroidismo o hipotiroidismo o tienen algún nódulo que le han diagnosticado hace poco tiempo, pues nos lo preguntan y el doctor les contesta. Mientras que la glándula tiroidea está funcionando correctamente, nosotros estamos bien. Así es. No notamos nada raro. ¿Qué síntomas vamos a notar que nos van a hacer pensar, oye, tengo que ir al endocrino, ¿qué me está pasando? Eso es, pues uno de los problemas a la hora de identificar las enfermedades, tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo, es que tienen síntomas muy inespecíficos. Es decir, los síntomas principales de hipotiroidismo pueden ser cansancio, un cansancio un poco fuera de lo común, ¿no? Estreñimiento, ganancia de peso, una ganancia de peso habitualmente no muy acusada. Pero son síntomas muy inespecíficos. No todo el que se sienta cansado y que gane un poco de peso tiene hipotiroidismo. Que tener estreñimiento va a tener, exacto. Claro. Pero sí que serían un poco los síntomas guía. Los síntomas de hipertiroidismo sí que son más evidentes, todo va mucho más rápido, pues serían palpitaciones. Vemos esos ojos así como saltones, ¿verdad? Que es un síntoma. Eso también puede ocurrir. Pero eso, pues palpitaciones, diarreas, temblores, pérdida de peso, que sí que puede ser un poco más acusada. Y suele ser como un poco más llamativo el hipertiroidismo. Entonces, bueno, ante estos síntomas lo primero sería acudir a un médico general. Muchas veces no se va a deber a una enfermedad tiroidea, pero si se detecta una disfunción tiroidea, pues ya consultar en este caso con los endocrinólogos para terminar el diagnóstico y el tratamiento. Y tienen también que ver mucho con nuestras hormonas. Es verdad que a veces también personas que padecen hipotiroidismo, hipertiroidismo, que suele afectar más a las mujeres, empiezan a notar cambios en sus reglas, en sus periodos menstruales. En situaciones un poco más extremas, pero esto, bueno, sucede en prácticamente cualquier enfermedad, ¿no? Una enfermedad más severa puede afectar al ciclo menstrual y en este caso un hipotiroidismo o un hipertiroidismo severos también pueden alterar los ciclos menstruales, aunque en la mayoría de los pacientes no se llega a esos extremos. Sí se controla. Eso, sí se controla a tiempo. Es importante cuando tengamos los síntomas acudir a nuestro especialista para que nos ponga el tratamiento adecuado. Ha mencionado antes la palabra metabolismo. El metabolismo que está tan de moda es como, yo es que tengo un metabolismo rápido, yo es que tengo un metabolismo lento. A veces lo que está ocurriendo es que nuestra glándula tiroidea no está funcionando correctamente y por eso a lo mejor queremos adelgazar y no podemos, o a la inversa. Puede ser una de las cosas que influya, aunque, como comentábamos antes, ¿no? Pues el tema de la ganancia de peso o dificultad para perder peso es multifactorial, influyen muchísimas cosas, muchísimos factores, y la función tiroidea es solo uno de ellos. Si la evaluación de la función tiroidea es normal, no le podríamos echar la culpa al tiroides, por así decirlo, pues de esos kilos de más que igual me está costando perder, ¿no? Pero sí que tenemos que decirle al tiroides que hay que controlar bien la alimentación. O sea, la alimentación tiene que ver también con que nuestra glándula tiroidea esté funcionando correctamente. Bueno, tiene que ver en parte porque el tiroides, uno de los combustibles que utiliza es el yodo y tenemos que tener un aporte de yodo suficiente en la dieta. ¿Tomamos suficiente yodo en nuestro país? Es una buena pregunta. Diría que por lo general sí. Es verdad que hace ya muchos años se hicieron una serie de campañas para yodar la sal, ¿no? La sal yodada que está disponible en cualquier supermercado. No, compra la yodada. Hay que comprar la no yodada. La sal marina, que tiene una parte de yodo pero pequeña, sino sal yodada suplementada con yodo. Lo pone además en la bolsita. Eso es, porque esto nos va a ayudar a tener unos niveles más adecuados de yodo, evitar el desarrollo de hipotiroidismo o de bocio, ¿no? Que es que crezca el tiroides, que se puedan desarrollar nódulos, que eso es clásico en zonas
más de interior, más montañosas, lo que se llama el bocio endémico, que eso a día de hoy ocurre menos, pero sí que es típico, yo creo que todos podemos recordar igual, pues abuelas, ¿no? Nuestras abuelas que igual podían tener pues el clásico bocio, así un bulto en el cuello, Sí, es verdad. que a día de hoy se ve menos por estas campañas de deyodación de la sal, entre otras cosas. Y luego en cuanto a los alimentos, bueno, pues los alimentos que están más relacionados con el mar suelen tener más cantidad de yodo, ¿no? Los mariscos, muchos pescados. O sea, que tenemos que tener una dieta equilibrada en el consumo de, pues lo que tú estás diciendo, de mariscos y de alimentos que puedan tener ese contenido en yodo para evitar que tengamos, por ejemplo, un bocio que aunque no suele ser habitual a lo mejor en nuestra zona, pero sí que es importante tenerlo en cuenta. Sí. El bocio, lo que tú has dicho antes, lo primero que se va a notar es como un cuello agrandado y qué otros síntomas, porque al final no deja de ser un nódulo lo que hay ahí, ¿no? Claro, está por un lado el bocio difuso, que podríamos ¿Sí? decir, que es que la glándula crece, aumenta de O tamaño. sea, la mariposa empieza a crecer. Eso es, eso es. Y muchas veces podemos notar la zona cervical anterior un poco más abultada, pero no necesariamente tiene que haber un nódulo. Luego la patología nodular tiroidea, que es súper frecuente. Los nódulos tiroideos son frecuentísimos en la población. Depende A lo mejor de... tenemos estos nódulos. Claro, depende de los estudios de los pacientes. Siempre les digo que si salimos al pasillo, a la sala de espera, pues igual 1 de cada 3 o 1 de cada 2 pacientes pueden tener nódulos tiroideos, ¿no? Se hacen más frecuentes con la edad, ¿no? Pacientes de 80 años, pues hasta un 70% pueden tener nódulos. Y la grandísima mayoría son benignos, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno detecta efectivamente un bultoma, ¿no? Un bulto en la región cervical, que es aquí delante, ¿no? Digamos, debajo de la nuez y por delante de la tráquea, pues hombre, hay que consultar porque... ¿Nosotros no podemos palpar? En algunos casos se pueden palpar, en la No, consulta para hacemos... hacernos un autoexamen, te quiero decir. Sí, se puede hacer. No es sencillo, No es no es sencillo de sencillo. hacer. En la consulta siempre hacemos una palpación tiroidea. Sí. Lo que pasa es que, bueno, pues al principio cuando empezamos a hacerlo, ¿no? de estudiantes en la especialidad, se nota que cuesta un poco, luego ya uno va Pero generando cuando- esa sensibilidad. Y al tragar sube el tiroides y ahí a veces lo podemos Y ahí notar. lo notáis. Lo que sí que nos falla es cuando nos hacen un análisis de sangre, que saben ustedes que ella siempre nos piden los valores dicen, vamos a pedirle lo de la tiroides, a ver cómo lo tiene usted. Además, eso los médicos de cabecera, enseguida que haya a lo mejor alguien que haya engordado, adelgazado en la última consulta, son muy eficientes y siempre dicen, hay que pedir un poco cómo están las tiroides. Efectivamente, en cuanto al diagnóstico de la función tiroidea es fundamental unos análisis, porque lo que decíamos, los síntomas son inespecíficos y el análisis es lo que al final nos va a determinar si estamos ante una enfermedad o no. Y cada vez se incluyen más en los análisis rutinarios Antes no, pero es verdad que ahora ya se incluye Ahora ya cada siempre. vez más en revisiones de empresa, rutinarias, en pues la revisión anual con el médico de cabecera, por lo que sea, se incluyen cada vez más y se diagnostican mucho antes. Te voy a hacer una pregunta, doctor. Sí. Nos pregunta Mari Carmen, ella es de Ciudad Real y dice que a ella la operaron de hipotiroidismo y que después de esa operación, también está con la menopausia, ha notado un incremento de peso importantísimo, entre 10 y 15 kilos. Esto es una consulta muy frecuente que encontramos día a día, ¿no? Cuando nos operan el tiroides, nos quitan la glándula, evidentemente queda un hipotiroidismo posquirúrgico que llamamos, que hay que suplementar con hormona tiroidea. La ventaja del tratamiento con hormona tiroidea es que es idéntica a la hormona tiroidea que fabricamos en nuestro propio cuerpo y teóricamente, desde un punto de vista fisiológico, pues no deberíamos notar la diferencia entre que la hormona tiroidea venga de la tiroides o de una pastilla. Pero la realidad es que los pacientes con hipotiroidismo, muchos de ellos no terminan de encontrarse bien, ¿no? ¿Por qué es esto? Hay muchas teorías, ninguna de ellas claramente consolidada, pero bueno, que tenemos que atender a los pacientes. Y el tema de la menopausia pues es otro posible factor Claro, de que se le ganancia haya de peso. juntado a la mujer la menopausia. Claro. Pero eso, quita los kilos de encima, o sea que es posible, porque es verdad que muchas veces dice, madre mía, es que esto es desesperante, que es que no, ¿verdad? Decía nuestra espectadora Mari Carmen, no me los quito ni para Dios. Entonces, ¿ahí qué haces? Bueno, influyen muchos factores. Como decía antes, no le podemos echar la culpa al 100% del Claro, que a lo tiroides. mejor es una mezcla. Hay que ajustar bien el tratamiento, pero hay que analizar el resto de factores y también, bueno, Que a lo pues, por mejor estaría supuesto, bien que a lo mejor le reajustaran el tratamiento si fuera claro, eso por necesario. supuesto hay que analizarlo, ver que esté bien ajustada y luego, bueno, analizar un poco el resto de factores que pueden interferir en el tema de la ganancia de peso. Tú además también querías que habláramos hoy de las mujeres embarazadas y el tiroides. Sí. Querías insistir en ese punto.
Sí, porque bueno, en el embarazo es una situación especial de un estrés para el tiroides. También es verdad que a muchas mujeres les cuesta quedarse embarazadas porque tienen un problema de tiroides que no lo saben. Eso también está También ahí. es cierto. En consultas de fertilidad, empezando por ahí, ¿no? Antes del embarazo, Eso es. Es una de las cuestiones que hay que ajustar bien la función tiroidea para prepararse para el embarazo y luego, sobre todo en primer trimestre, aunque también en el resto del embarazo, es importante ajustar bien la función tiroidea porque el feto no tiene tiroides hasta la semana 20 más o menos de las 40 que dura la gestación. Y por lo tanto la madre tiene que compartir las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, un tiroides que ya esté enfermo, que va igual un poquito justo, cuando tiene que hacer ese sobreesfuerzo, pues no llega, no es capaz de producir pues ese más o menos 30% de exceso de hormona tiroidea que necesita el bebé para su correcto desarrollo, crecimiento. ¿Y qué puede pasar? Bueno, en un hipotiroidismo no diagnosticado en el embarazo, eso puede afectar al desarrollo intelectual y también al crecimiento del feto. Es una cosa súper importante controlarla. Es una cosa seria y se hace un análisis de forma universal en primer trimestre a todas las mujeres embarazadas para ver la función tiroidea. Si se ve que hay algún grado de hipotiroidismo, aunque sea leve, ahí sí que somos muy estrictos con el tratamiento y se hacen ajustes periódicos pues con revisiones cada mes, 2 meses a las pacientes embarazadas. Pero es importante controlarlo y hacemos hincapié en eso. Y también es importante que hablemos del cáncer de tiroides. Está ahí, no es uno de los cánceres más frecuentes, pero sí que puede ocurrir. Sí que puede haber, igual que pueden aparecer nódulos benignos, pueden aparecer nódulos malignos. Efectivamente, la mayoría de los nódulos son benignos. Es importante resaltarlo porque muchas veces pues puede generar mucha incertidumbre. Claro, decir, ahí tengo una cosa, nódulo, a ver si esto puede ser un cáncer. Entonces, muchas veces el trabajo de la consulta es transmitir, bueno, esto pues lo hemos analizado, tiene unas características benignas, se hace una punción en los casos en los que hay mayor sospecha o el nódulo es de mayor tamaño. Pero en la mayoría de las ocasiones no hay que intervenir, no hay que hacer nada. Hace años sí que se operaba mucho tiroides, un poco pues por esa incertidumbre. Ya, decía, pues te lo quito y ya está. Pero sí que ahora se está... Con el paso de los años la tendencia es a cada vez hacer menos cosas, ¿no? Incluso, bueno, los americanos, que siempre van un poco por delante en estas cosas, incluso dicen que en algunos casos de cáncer de tiroides podría no hacerse una cirugía. Salvar incluso la glándula. Entonces, que bueno, es algo que nos va a costar hacerlo, pero seguro que dentro de 20 o 30 años lo estamos haciendo. O sea, como también. con las anginas, que antes las quitaban todas y al final pues nos hemos dado cuenta que es mejor tenerlas ahí como defensas. Y cuando se diagnostica un cáncer de tiroides, el tratamiento es, hoy en día, extirpar directamente la glándula y tomar durante un tiempo ese yodo, ¿verdad que sí? ¿O de por vida ya el yodo radioactivo? A día de hoy sí se suele hacer una cirugía. Entraríamos a ver si se puede quitar solo medio tiroides o la glándula completa, así, no tiene por qué ser tan... que es lo que más se hace, la tiroidectomía total, quitar la glándula por completo. Que la gente vive sin tiroides sin ningún problema. Efectivamente, toman su hormona tiroidea, sí que la hormona tiroidea la tienen que tomar todos los días, es importante. ¿De por vida? De por vida. El tratamiento con yodo radiactivo no se hace en todos los casos. Depende. Y suele ser una única dosis, en algunos casos hace falta repetirla, pero es con el objetivo de quemar pues las células que hayan podido quedar, ¿no? Porque en la cirugía, digamos que el cirujano intenta quitar todo lo que puede, pero siempre puede quedar alguna célula, algún pequeño resto o un pequeño ganglio que queda afecto, pues ahí se da un yodo marcado con radiación que termina de quemar las células que puedan quedar y en la mayoría de los casos con eso finaliza el tratamiento. Como en todas las enfermedades, pues hay excepciones, hay casos que pueden ser más graves, más severos y que necesiten pues más tratamientos, ser un poco más exhaustivo, pero habitualmente con eso finaliza. Y doctor, cuando en tu casa tienes a una madre o a un familiar muy cercano que tiene tiroides, seguramente que a ti también tengas tiroides o te tienes que vigilar más. ¿Tenemos que tener muy en cuenta eso? Eso, a ver, el hecho de tener antecedentes familiares, al principio hablábamos de las enfermedades autoinmunes. Eso es. Entonces sí que puede haber un patrón de herencia, no es una herencia directa como puede ser el color de los ojos, ¿no? Eso es. Pero sí que hay una cierta tendencia a que en las familias en las que hay enfermedades autoinmunes pueden también tenerlas sus descendientes. En el hipotiroidismo, la principal causa de hipotiroidismo es la autoinmune. En hipertiroidismo, bueno, pues hay varias posibles causas, pero también es una causa muy frecuente. Entonces ahí sí que tendríamos, bueno, pues que hacernos esos exámenes, pero como decíamos antes, dentro de las revisiones habituales. Con el médico de cabecera, con la empresa, lo que sea. Y en el tema de los nódulos o del cáncer de tiroides, el cáncer familiar de tiroides existe, pero no es lo más frecuente.
y por tanto, bueno, pues hay que hacer la exploración habitual cervical, pero no requiere un seguimiento especialmente exhaustivo si hay un caso aislado en la familia. Otra cosa es que ya veamos un patrón familiar de, pues resulta que mi madre ha tenido y mi primo Entonces también, habría que vigilarlo. Ahí es un caso diferente. Y doctor, ¿es importante también, hay algún tipo de prevención o también la forma de vida, el estilo de vida, el estrés que tenemos actualmente puede afectar también al funcionamiento de nuestra glándula tiroidea? Pues hay algunas cosas que no podemos evitar. Esa patología autoinmune que puede estar ahí latente, es decir, que tenemos una enfermedad autoinmune que no se ha manifestado, eso no lo podemos evitar, que eso esté ahí. Sí es verdad que algunas veces lo vemos en hipertiroidismo, por ejemplo, que hay un factor estresante, el fallecimiento de un familiar. Eso es una situación en la que te quería preguntar. Una situación de ese tipo. Conozco casos de gente que después de una situación trágica, ¡pum!, tiroides. Eso es, puede ser un poco como la chispa que enciende la llama de eso, pero que ya esa enfermedad autoinmune estaba ahí, estaba latente, estaba escondida. Está pasando con muchas enfermedades autoinmunes, muchos diabéticos debutan después de una situación también así. Eso es. Entonces sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que llevar una vida tranquila, doctor, también nos va a permitir que desarrollemos menos enfermedades, que a veces nos olvidamos de eso, Sí. vivimos ahí en el estrés continuo y en esa carrera de fondo que nos pensamos que vamos a Sí. ganar alguna meta y no, ¿no? Sí, que dentro del mundo de la endocrinología además lo vemos mucho, ¿no? Pues en cuanto a los hábitos de vida, ya pues, yéndonos un poco a otro sector, ¿no? Como puede ser pues la obesidad, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, pues ese ritmo de vida frenético, habitualmente pues quizá no comer del todo bien, no hacer todo el ejercicio que deberíamos, pues claro, nos suele llevar a este tipo de problemas. Pues doctor, ha sido un placer estar contigo. Igualmente, De muchas verdad, gracias. un gusto escucharte y nos has explicado todo estupendamente. El doctor Juan Manuel Zubiría es el endocrino de la Clínica Universidad de Navarra. De verdad, gracias por habernos A vosotros. puesto un poquito de luz sobre temas que son del día a día, pero que a veces pues surgen esas dudas y siempre nos gusta tener aquí a un médico experto. Muy bien, Gracias, de muchas verdad. gracias. Continuamos, que ahora viene la crónica social, que ojo como está en las revistas.